42, versículo 7. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, dice. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, dice, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, dice. Y fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad y Sofar, bueno, que tienen medio apellido raro, e hicieron como el Señor les dijo, dice. Y Jehová aceptó la oración de Job, dice, ¿no? Qué hermosa palabra, Señor, en tu nombre, Jesús. Vamos a compartir esta palabra, Señor, que no sea mi boca, sino tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, dice, que aconteció, ¿no?, que los amigos de Job, en vez de ayudarlos, ellos empezaron a preguntar por qué Job pasó todas esas pruebas. Ellos empezaban a criticarlo a Job. Si ustedes pueden leer el libro de Job, dice que es uno de los libros más antiguos, ¿no?, de la Biblia, nos enseña que los amigos de Job nos dicen, ¿no?, que empezaron a criticar a Job. Decían, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que siendo hijo de Dios, ¿no?, siendo una persona que cree en el Señor, vamos a decir, está pasando todo lo que está pasando? Y a veces nos pasa en la vida, ¿no?, cuando estamos pasando alguna lucha, cuando pasamos alguna prueba, que muchas veces las personas, en vez de orar por uno, lo empiezan a criticar. Y dicen, por algo le está pasando. Dicen, por algo le pasó. Por algo le ocurre lo que le ocurre. Y como que se empiezan a poner como el papel de jueces. Y el papel de juez, el papel de acusador, es lo que hace el enemigo. Es lo que hace el enemigo, ¿no? El Señor nos enseña en su palabra. El acusador es el diablo, y a veces cuando nosotros acusamos, quizás a veces uno no se da cuenta, pero acusa y acusa al hermano, acusa a la hermana. A veces cuando estás pasando quizás una prueba, muchas veces vas a recibir críticas. Vas a recibir críticas, habladuría, hasta de personas que uno piensa que son sus amigos, sus familiares. Por eso siempre nosotros tenemos que confiar en el Señor, pase lo que pase, ¿no? Pasemos lo que estemos pasando, porque Él es el único que no nos abandona. Dice su palabra que padre y madre nos abandonará, pero el Señor siempre estará con nosotros. Y pasa muchas veces. No sé cuál será la prueba que estás pasando o que pasaste, y a veces hay personas que se avergüenzan, como que se frustran. Dicen, yo iba a la iglesia y cuando pasé la prueba lo único que recibí de mis hermanos eran críticas. Y eso es lo que quizás me ha pasado también en los últimos tiempos, ¿no? Pero es como una experiencia que el Señor nos muestra. Es una experiencia, ¿no?, que el Señor nos enseña, y por eso uno tiene que estar agradecido. A veces pasa que cuando uno pide oración, pide oración por la lucha, porque uno quiere que la lucha se termine, que la prueba se termine lo más pronto posible. Y recibe, bueno, pero por algo estarás pasando lo que estás pasando. Por algo habrás hecho. Quizás no te lo dicen así, pero te lo dicen de otra forma. Y ahí el Señor nos enseña que solo con Él tenemos que luchar, tenemos que confiar, y hasta el final
Dice que el Señor exalta, dice, a los que tienen corazón humilde, a los humildes de corazón, más a los soberbios los desecha. Y el Señor nos enseña en su palabra cómo el siervo Job era criticado, fue criticado por sus amigos, ¿no? Fue criticado hasta por sus amigos que empezaron a hablar mal de él, empezaron a censurarlo. Es muy hermoso el libro de Job y nos enseña muchas cosas, porque Job es el que tuvo un trato personal con el Señor. Cuando pasamos pruebas difíciles, cuando pasamos adversidades que parecen que no las vamos a superar, es cuando el Señor está más cerca de nosotros y tenemos que agradecer que Él es el único que no nos suelta la mano y que no nos va a soltar. Por eso es importante perseverar y no dejar de creer en Él, de confiar en el Señor, porque sabemos que Él es el único a quien le podemos llorar, Él es el único con quien nos podemos quejar a veces también. Pero Él nos enseña, porque Él nos prepara para una bendición más grande. Él nos prepara para darnos la bendición, para darnos ese propósito que Él tiene para nosotros. Si no nos llevó esa prueba es porque Dios nos va a dar algo que quizás nosotros no imaginamos. Pero Él tiene que preparar nuestros corazones, tiene que preparar nuestras mentes. Él renueva día a día y Él quiere un pueblo santo, Él quiere un pueblo renovado, día a día, ¿no? Un pueblo renovado que pueda decir su palabra viva, que es una palabra viva, porque el Evangelio es palabra viva. El Evangelio no es una religión, no es simple doctrina, dogma. No, el Evangelio es palabra viva, palabra que se vive día a día, que se cuenta, palabra que se cuenta, que es esperanza. Eso nos enseña el Señor día a día, a través de las pruebas, a pesar de las dificultades. El Señor es el único que no nos suelta la mano. A pesar que el enemigo nos puede atacar de miles de maneras, hasta con nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, nuestras propias iglesias, nos pueden criticar. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Seguramente estás en pecado. Seguramente estás errando en todo. Seguramente, no sé, y así sigue las acusaciones. Pero cuando uno toma el papel de juez, eso es lo que no le agrada al Señor. Cuando uno va a llevar el Evangelio, yo puedo ir a un hospital y llevar el Evangelio del Señor. Y mi deber es predicarle a esa persona, hacerle la confesión de fe para salvar su alma. No empezar a investigar sus pecados y por qué está así. Muchas veces también se pasan pruebas para que la gloria del Señor se manifieste, para que vean la gloria de Dios en tu vida. Por eso, no te avergüences de lo que estás pasando. No sé cuál es tu situación. Como te digo, Dios es un Dios personal y solo con Él vas a poder superar. Y solo Él conoce lo que estás pasando, conoce tu padecimiento, Él conoce tu camino, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu acostar y tu levantar. Y quiero decirte que Él no te va a abandonar, Él no te va a criticar, Él no te va a soltar la mano. Así como nos ha pasado a nosotros. Muchas veces parecía que era el fin. En cada prueba que fuimos viviendo a lo largo del año parecía que era el fin, que no íbamos a salir. Pero el Señor nos respondía. Él era el único que no nos cerró la puerta. Él siempre estuvo con nosotros. Sin importarnos las adversidades. Él nos enseña, Él nos da paz. Y por eso los aliento a seguir, a no abandonar, a no frustrarse. Pueden frustrarse con la gente, a veces quizás con la iglesia, pero nunca de Dios. Nunca suelten la mano al Señor, porque Él está con ustedes, Él los entiende. A veces conozco muchas personas que se apartan del camino de Dios. ¿Por qué? Porque fueron criticados terriblemente por su iglesia cuando los tenían que ayudar. Fueron criticados por sus hermanos, por sus familiares. Pero quiero que sepas que Dios te entiende, pero no tenés que abandonar. La batalla no se abandona. Pedile la guía a Dios y seguí perseverando en su camino. No dejes de congregar.
No dejes que el enemigo cierre el ministerio que Dios tiene, que Dios está formando, porque en medio de la prueba Dios forma un ministerio. Dios quiere personas que vivan el Evangelio, que vivan la palabra de Dios, que vivan. Dijo Job en una de sus frases, ¿no? Que te había visto, dice, mucho había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven, porque en el problema te he visto, ¿no? Y eso es lo que nos ha ocurrido. Pensábamos que era el fin. Pensábamos que no iba a salir, que no íbamos a salir. Pero cuando fue pasando los días, cuando iba pasando, quizás en el momento no nos dábamos cuenta, pero cuando fueron pasando los días dijimos, wow, Dios estuvo con nosotros y nos guardó. Dios estuvo tan cerca, a pesar de la adversidad tan grande. Quiero que sepas que no hay enfermedades que sean más grandes que el poder de Dios, que no hay economía, no hay problema familiar que sea más grande que el poder de Dios. Si esa persona por la que estás orando está apartada, quiero que sepas que sigas orando, que está cubierta por la sangre de Dios, por la sangre de Cristo, y que Él en su momento la va a traer y la va a restaurar. Y es hermosa la palabra, ¿no? Es hermosa cuando la vamos viviendo, a pesar de la lucha, de la adversidad. Quiero decirte que Dios siempre está cerca. Cuando orás, y a veces pasa que no sentís nada. Decís, ¿cómo puede ser? Estoy orando y no siento nada, no siento calor. Parece que le estoy orando a la pared. Pero ese es donde Dios está más cerca de ti, donde Dios está más cerca tuyo. Dice que los amigos de Job lo criticaban, se levantaron contra él. Y el Señor le dijo, mi ira se encendió, le dijo a Elifaz, ¿no? Mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto ante mí, dice, como mi siervo Job. Ellos empezaron a criticar. Es fácil siempre juzgar, es fácil buscar por qué esa persona está pasando lo que está pasando, pero es más difícil ayudarlo, ¿no? Dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job obrará por vosotros. Porque cierto, a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente. Y así pasa, hermano. Por más que nos critiquen, por más que esa persona que pensabas que te iba a ayudar te critique, se aparte de vos, quiero que sepas que tenés que orar. Y Dios se va a glorificar en tu vida, y esas personas te van a venir a pedir oración. Como dice su palabra. ¿Qué dijo el Señor? No le dijo oren y arrepiéntanse. Le dijo vayan y pídanle perdón a mi siervo Job, para que él ore por ustedes, ¿no? Que Job iba a orar por ello, porque Dios a quién iba a escuchar, a esa persona que en el medio de la adversidad, a esa persona que en el medio de la lucha no lo abandonó y siguió confiando en el Señor. Por eso el Señor les dice que vayan a su siervo Job para que él ore por ellos. Y el Señor esta noche te dice, ¿no? Que Él se va a glorificar en tu vida. Él se va a glorificar en medio de tu adversidad. Y que todos los que te criticaban, el Señor los va a enviar para que tú ores por ellos, como pasó con Job. Dice que el Señor escucha la oración del justo. Y así como Job pasó todas esas luchas, todas esas adversidades, él nunca se soltó de Dios, nunca dejó de confiar en Dios. Y quiero decirte que esa es la clave. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos luchas, es porque el Señor nos está limpiando, porque el Señor está procesando, como el oro, como siempre digo, el oro cuando se saca de la tierra es una piedrita, pero para que sea fina, para que sea preciosa, tiene que refinarse. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, refinarnos para darnos su bendición.